Un día de otoño tan común como cientos antes de él. El cielo estaba cubierto por nubes ligeras que solo dejaban pasar ocasionalmente la suave luz del sol poniente. En el aire flotaba el característico aroma de las hojas caídas y una brisa fresca susurraba las últimas melodías del verano que se iba. María, absorta en sus pensamientos, se sentaba junto a la ventana mirando a la calle. Su vida parecía una rutina: trabajo, casa, encuentros ocasionales con amigos. Pero hoy algo había cambiado. De repente, sintió un deseo irresistible de escapar de la cotidianidad y emprender un viaje para visitar a su viejo amigo, a quien no veía desde hace varios años. Javier no era solo un amigo, era alguien con quien María había compartido sus sueños y esperanzas más profundos. Su vínculo siempre había sido especial, pero las circunstancias de la vida los habían llevado por caminos diferentes. María recordó cómo soñaban con grandes aventuras y un futuro brillante, sentados bajo las estrellas en largas noches de verano. Decidida a reavivar esa vieja amistad, rápidamente empacó sus cosas y se puso en camino. El viaje a otra ciudad fue largo, pero María disfrutó cada minuto, anticipando el encuentro. Imaginaba cómo habría cambiado Javier, cómo habría cambiado su conexión y qué la esperaba en ese viaje. Su corazón latía con fuerza cuando finalmente llegó a la casa de Javier. Era un edificio antiguo pero bien cuidado, con un jardín acogedor y detalles familiares que le trajeron cálidos recuerdos. María se encontraba en la puerta, reuniendo valor antes de tocar el timbre. La respuesta no se hizo esperar. Javier abrió la puerta con una amplia sonrisa y los brazos extendidos. «¡María! ¡Cuánto tiempo!», exclamó, abrazándola con fuerza. El calor de su abrazo y la alegría en sus ojos llenaron a María de nostalgia y alegría. Así comenzó su inesperado reencuentro, que prometía estar lleno de recuerdos, risas y, quizás, nuevos descubrimientos. Después de la cálida bienvenida, María y Javier se dirigieron a una acogedora sala de estar. María observaba con interés los detalles familiares, aunque ligeramente cambiados del interior. Nuevas fotografías en las paredes, libros en los estantes y numerosos recuerdos de viajes. Javier sirvió tazas de té caliente y se sentaron en un cómodo sofá, sumergiéndose en recuerdos de tiempos pasados. ¿Recuerdas cuando explorábamos esa fábrica abandonada y pensábamos que habíamos encontrado un verdadero tesoro?, se reía Javier, recordando sus aventuras de adolescencia. María sonrió en respuesta, disfrutando del calor y la sinceridad del momento. Parecía que el tiempo se había detenido y volvían a ser aquellos jóvenes soñadores de antaño. De repente, Javier mencionó a su hijo, David. «¿Recuerdas a David, mi chico? Ha vuelto del extranjero, estudiaba en Inglaterra. Espero que lo recuerdes. Era el chiquillo que siempre correteaba a nuestro alrededor cuando estábamos juntos». María asintió, recordando al pequeño David, que solía ser un niño curioso y ruidoso. «Claro que lo recuerdo. Será interesante ver cuánto ha cambiado», dijo ella con una sonrisa. Como por arte de magia, en ese momento se abrió la puerta y entró en la habitación un joven alto y con paso seguro. María apenas lo reconoció. Frente a ella no estaba el niño que recordaba, sino un hombre adulto y apuesto con una mirada inteligente. David saludó a María con una educada inclinación de cabeza y luego abrazó a su padre con fuerza. «David, esta es María. ¿La recuerdas?». «Éramos inseparables», presentó Javier. David miró a María y su rostro se iluminó con una sonrisa reconocible. «Sí, claro que la recuerdo. Es un placer volver a verte», dijo. Su voz sonaba profunda y segura. María se sorprendió de cuánto había cambiado David. En sus ojos se leía sabiduría y experiencia, y en cada uno de sus movimientos se percibía confianza. Se sentó junto a ellos y comenzaron una conversación animada, recordando los viejos tiempos y compartiendo novedades. Hablando de sus logros y planes, David mencionó que acababa de regresar de estudiar en Londres y que planeaba quedarse en la ciudad por un tiempo.
María lo escuchaba con interés, notando cómo su pasión por la vida y entusiasmo despertaban en ella admiración. En ese momento, comprendió que ante ella no solo estaba el hijo de su amigo, sino un hombre adulto que provocaba en ella nuevos y sorprendentes sentimientos. Javier sugirió trasladar la conversación al comedor, donde la mesa ya estaba servida con deliciosos platos que irradiaban calidez y comodidad. María, Javier y David se acomodaron alrededor de una gran mesa de madera, decorada con velas y flores. La atmósfera era cálida y amigable, impregnada del aroma de la comida recién preparada. «Siempre supe que serías un excelente cocinero», bromeó David, dirigiéndose a su padre mientras éste servía el vino en las copas. Javier sonrió en respuesta. «Bueno, ya sabes que siempre me ha gustado cocinar. Es relajante». Durante la cena, la conversación continuó, cambiando de un tema a otro. María escuchaba cómo David hablaba de su experiencia viviendo en el extranjero, estudiando y de todas las impresiones que había traído consigo. Hablaba de la gente que conoció, de la cultura que lo impresionó y de sus planes para el futuro. «La vida en Londres fue increíble», dijo David con brillo en los ojos. «Pero ahora estoy feliz de estar de regreso en casa y poder aplicar todo lo que aprendí aquí». María admiraba su entusiasmo y madurez. Notó que David no solo contaba con pasión sus logros, sino que también mostraba un sincero interés por su vida, su trabajo y sus pasatiempos. La escuchaba atentamente, haciendo preguntas y manteniendo la conversación de tal manera que ella se sentía escuchada y comprendida. «Tú siempre has amado viajar», recordó David cuando María mencionó sus recientes viajes. «¿Cuáles son los lugares que más te han impresionado?». María compartió sus historias con gusto, sintiendo cómo se formaba una conexión especial entre ellos. El respeto mutuo y el interés por el otro creaban una atmósfera de comodidad y calidez. Javier, observándolos, solo sonreía. Se alegraba de que sus viejos y nuevos amigos encontraran un terreno común y disfrutaran de la compañía del otro. En un momento dado, Javier se disculpó y se fue a la cocina para preparar el postre. Esto dejó a María y David solos. Su conversación se volvió más personal y profunda. David hablaba de sus sueños y esperanzas, y María de sus aspiraciones y lecciones de vida. Cada palabra, cada sonrisa y cada mirada intensificaban su atracción mutua. María sentía cómo su corazón latía más rápido con cada intercambio de miradas. Entre ellos había una chispa que no se podía ignorar. Cuando Javier regresó con el postre, María y David ya sabían que este encuentro no sería solo un agradable recuerdo del pasado. Era el comienzo de algo nuevo, intrigante y quizás destinado. Cuando la cena llegó a su fin, Javier sugirió trasladarse a la sala de estar, donde ya ardía la chimenea, creando una atmósfera acogedora. María y David se acomodaron en el cómodo sofá, mientras Javier se sentaba en un sillón cercano, sosteniendo una copa de vino. «Volveré enseguida, tengo que revisar algo en el despacho», dijo Javier, levantándose y dejando a María y David solos. En la habitación reinaba el silencio, solo roto por el crepitar de la leña en la chimenea. David se giró hacia María, sus ojos brillando con la luz suave del fuego. «Has cambiado tanto desde la última vez que te vi», dijo. Su voz era cálida y sincera. María sonrió, sintiendo cómo su corazón empezaba a latir más rápido. «Y tú también, David. Te recuerdo como un niño, y ahora eres un hombre seguro y maduro». David se sonrojó ligeramente, pero su sonrisa se ensanchó. «La vida en el extranjero cambia mucho, pero estoy feliz de haber regresado y de poder estar cerca de los míos de nuevo». La conversación fluía suavemente de un tema a otro. Hablaron de sus sueños, metas y recuerdos del pasado. David contaba sus experiencias de viaje y cómo cada nueva ciudad y encuentro con nuevas personas cambiaban su perspectiva. María, por su parte, compartía sus lecciones de vida y cómo había enfrentado las dificultades y encontrado alegría en las pequeñas cosas.
Con cada palabra, su conexión se hacía más profunda. Se abrían el uno al otro, compartiendo lo que normalmente se guarda en secreto. Esto creaba una atmósfera de confianza y comprensión mutua. De repente, David se puso serio. María, ¿alguna vez has pensado por qué nos atraen ciertas personas? ¿Por qué algunos encuentros permanecen en la memoria para siempre? María reflexionó por un momento. Luego respondió: creo que tiene que ver con cómo nos sentimos junto a esas personas. Si nos hacen sentir vivos, auténticos, eso se queda con nosotros para siempre. David asintió. Su mirada se volvió aún más penetrante. Siempre me hiciste sentir así. Incluso cuando era un niño, sabía que eras especial. Estas palabras despertaron en María sentimientos encontrados. Sintió calidez y gratitud, pero también vergüenza. Al mirarlo a los ojos, comprendió que entre ellos había algo más que solo amistad. Javier regresó, interrumpiendo su conversación. Bueno, ¿vamos a dar un paseo? La noche es tan hermosa, sugirió. María y David estuvieron de acuerdo, y los tres salieron a la calle, disfrutando del aire fresco de la noche. El paseo por la ciudad en la noche estuvo lleno de risas y conversaciones animadas, pero María y David sabían que después de esa noche, sus vidas nunca serían las mismas. María, Javier y David salieron al aire fresco de la noche, acariciados por una ligera brisa que traía consigo los aromas del otoño. Las calles estaban iluminadas por la suave luz de los faroles, reflejada en el pavimento mojado por la reciente lluvia. La ciudad parecía una postal, tranquila, acogedora y un poco misteriosa. Javier caminaba delante, guiándolos por calles conocidas que María y David no habían visitado en mucho tiempo. Pasaron por el parque donde solían jugar de niños y por el viejo cine que ahora estaba cerrado. Las conversaciones fluían fácilmente, cambiando de nostálgicos recuerdos a realidades modernas. ¿Recuerdas cómo corríamos por este parque cuando éramos niños?, preguntó Javier, señalando unos viejos columpios. María y David asintieron al unísono, sonriendo. Esos recuerdos eran cálidos y preciados. María caminaba junto a David, y cada uno de sus pasos, cada mirada, le parecía llena de un significado especial. Sentía una extraña excitación que no la abandonaba desde que habían estado a solas en la sala de estar. David también sentía esa tensión, pero intentaba no mostrarlo, manteniendo la conversación. «Siempre me han gustado estas noches», dijo David, respirando el aire fresco. «Me recuerdan lo importante que es apreciar los momentos simples de la vida». María asintió. «Sí, a veces nos dejamos llevar demasiado por la rutina diaria y olvidamos disfrutar de lo que ya tenemos». Caminando por las estrechas calles, llegaron al malecón, donde el río fluía tranquilamente bajo un viejo puente. Javier se detuvo y dijo: «Voy a comprar un poco de chocolate caliente. Ustedes paseen un poco aquí». María y David se quedaron solos, parados junto a la barandilla del puente y mirando las luces titilantes en el agua. El silencio entre ellos era cómodo y cada uno disfrutaba del momento. «María, ¿alguna vez te has preguntado por qué estamos tan apegados a nuestros recuerdos?», preguntó David, girándose ligeramente hacia ella. «Los recuerdos son lo que nos forma, lo que nos hace ser quienes somos», respondió María, mirando las luces reflejadas en el agua. «Nos recuerdan lo que hemos vivido y nos ayudan a entender lo que queremos en el futuro». David asintió. «Sí, tienes razón, pero a veces los recuerdos también pueden ser una fuente de dolor, recordándonos lo que hemos perdido». María lo miró y vio una profunda tristeza en sus ojos. «David, has pasado por muchas cosas en estos años, ¿verdad?». Él asintió, sin apartar la mirada. «Sí, ha habido muchos momentos difíciles, pero creo que todo lo que pasa por una razón». María sintió un fuerte deseo de apoyarlo, de hacerle entender que no estaba solo. Tomó su mano con cuidado. «No estás solo. Tienes personas que te cuidan y te valoran». David apretó su mano en respuesta, y en ese momento,
Entre ellos surgió un sentimiento de profunda comprensión y apoyo mutuo. Javier regresó con chocolate caliente y continuaron su paseo, disfrutando del calor de la bebida y de la comodidad de la ciudad nocturna. María sabía que esa noche quedaría en su memoria para siempre. La noche en que comenzó a ver a David bajo una nueva luz, no solo como el hijo de su amigo, sino como alguien con quien compartía profundos e inesperados sentimientos. Después del paseo por el malecón y la charla sobre la vida, los tres amigos decidieron regresar a casa. La casa de Javier los recibió con una luz cálida y acogedora, la misma que habían dejado solo una hora antes. María se sentía un poco cansada, pero al mismo tiempo estaba llena de energía por la velada que habían pasado. David sugirió ir a su estudio para mostrarle a María sus últimos trabajos. «Tienes que ver esto», dijo David con entusiasmo. María, impulsada por la curiosidad y el deseo de seguir conversando, aceptó sin dudarlo. Atravesaron el jardín, adornado con brillantes flores otoñales, y se detuvieron frente a una pequeña construcción en la parte trasera del patio. David abrió la puerta e invitó a María a entrar. En el estudio olía a pintura fresca y madera. Las paredes estaban decoradas con cuadros y bocetos, y en el centro de la habitación había varias esculturas. «Este es mi pequeño mundo», dijo David. Sus ojos brillaban con orgullo e inspiración. «Aquí puedo ser yo mismo y expresar mis sentimientos a través del arte». María estaba impresionada. Caminaba lentamente por el estudio, observando cada detalle. «Es impresionante, David. Tus trabajos están llenos de emociones y profundidad». David se acercó más, deteniéndose junto a una de sus esculturas. «Esta obra es especialmente importante para mí. Trata sobre la conexión entre las personas, sobre esos sentimientos que a veces ocultamos pero que nos forman». María sintió cómo crecía la tensión entre ellos. Se acercó a uno de los cuadros para verlo más de cerca y sintió la presencia de David a su lado. Su corazón empezó a latir más rápido. «Eres realmente talentoso», susurró ella, sintiendo que su voz temblaba. David la tocó suavemente en el hombro y María se giró hacia él. Sus miradas se encontraron y en ese momento el tiempo pareció detenerse. Estaban tan cerca el uno del otro que María podía sentir su respiración en su piel. «María», dijo David, su voz era baja y seria, «hace tiempo que quería decirte...». No pudo terminar la frase porque en ese momento fueron abrumados por una ola de emociones. David se inclinó suavemente y la besó. Fue un beso suave, pero a la vez apasionado, lleno de sentimientos largamente esperados y deseos ocultos. María respondió al beso, sintiendo cómo su corazón latía a toda velocidad. En ese momento, todas sus dudas y miedos desaparecieron. Sabía que esto no estaba bien, pero no podía detenerse. Todo lo que importaba era lo que sentía estando junto a David. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «David», susurró María, tratando de ordenar sus pensamientos. Esto fue...». «No hacen falta palabras», la interrumpió David. «Lo sé, y sé que esto está mal, pero no puedo negar lo que siento». María lo miró a los ojos y vio en ellos la misma lucha que había en su alma. Estaban tan cerca, sintiendo el calor del otro, y en ese momento María comprendió que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El estudio, lleno de arte e inspiración, se convirtió en el lugar donde se revelaron sus verdaderos sentimientos. María sabía que les esperaban decisiones difíciles y conversaciones complicadas, pero en ese momento, lo único que importaba era su conexión y el hecho de que finalmente habían permitido que sus sentimientos salieran a la luz. Después de que las pasiones se calmaron y su respiración se normalizó, María y David se quedaron mirando el uno al otro con comprensión y preocupación. La sensación de lo prohibido y lo extraordinario los había envuelto, pero la conciencia de las posibles consecuencias comenzaba a pesar sobre sus mentes. «No podemos seguir así»,
susurró María, apartando la mirada. Estoy casada y tú eres el hijo de mi mejor amigo. Esto está mal. David asintió, reconociendo la verdad. Lo sé, María, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Estos sentimientos no desaparecerán por sí solos. María suspiró profundamente. Sabía que le esperaba una conversación difícil con su esposo. El conflicto interno la desgarraba. Por un lado, el sentimiento de culpa y la obligación hacia su familia. Por el otro, el nuevo y poderoso sentimiento hacia David que no podía ignorar. Necesito tiempo para pensar en todo esto, dijo, tratando de no mirarlo a los ojos. No quiero tomar decisiones apresuradas. David se acercó y tomó su mano con suavidad. Lo entiendo, María. No quiero que sufras, pero sabes que siempre estaré aquí. No importa lo que decidas. Pasaron unos minutos en silencio, simplemente sosteniéndose las manos y disfrutando de los últimos momentos de intimidad. Luego, María soltó su mano suavemente y se dirigió hacia la salida del estudio. Cuando regresaron a la casa, Javier ya estaba preparando té en la cocina. Los recibió con alegría, sin notar los cambios en su estado de ánimo. María trató de parecer lo más natural posible, ocultando su conflicto interno. La noche terminó tranquila y pacíficamente. María se despidió de Javier y David, esforzándose por no revelar sus verdaderos sentimientos. En el camino a casa, sus pensamientos estaban llenos de dudas y preocupaciones. ¿Cómo podría explicarle a su esposo lo que había sucedido? Y lo más importante, ¿cómo encontrar una salida a esta complicada situación sin causar dolor a las personas que amaba? En casa, María no pudo dormir durante mucho tiempo. La atormentaban los recuerdos del beso y las miradas de David que aún ardían en su memoria. Sabía que debía ser honesta consigo misma y con su esposo, pero ¿cómo encontrar las palabras adecuadas? Al día siguiente, María decidió hablar con su esposo. Sabía que sería doloroso, pero seguir viviendo en la mentira era imposible. Por la noche, después de la cena, le pidió a su esposo que se sentara a la mesa y comenzó su relato. «Tengo algo que decirte», comenzó, sintiendo cómo se le encogía el corazón de nerviosismo. «Ayer me encontré con Javier y su hijo David. Hablamos mucho, recordamos el pasado, pero ocurrió algo que no puedo ignorar». Su esposo la escuchaba atentamente. Su mirada era alerta y un poco preocupada. María continuó, tratando de que su voz no temblara. «David y yo sentimos algo más que amistad. Nos besamos». Las palabras le costaron mucho, pero sabía que debía ser honesta. En la habitación reinó un silencio pesado. Su esposo permaneció en silencio durante un largo tiempo, asimilando lo que había oído. Luego, con un suspiro profundo, preguntó: «¿Qué significa esto para nosotros?». María no sabía la respuesta. Comprendía que sus relaciones ya no serían las mismas, pero también sabía que esta conversación era el primer paso hacia la honestidad y, posiblemente, hacia un nuevo comienzo. «No lo sé», respondió, sintiendo cómo las lágrimas llenaban sus ojos. «Pero quiero resolver esto contigo. No quiero perder a nuestra familia, pero tampoco puedo ignorar lo que pasó». Su esposo asintió. Su rostro expresaba una mezcla de dolor y determinación. «Lo superaremos», dijo en voz baja, «pero no será fácil». María sabía que les esperaba un camino largo y difícil, pero estaba dispuesta a luchar por su felicidad y por su familia. Pasaron varios días después de la sincera conversación con su esposo. María se sentía agotada y tensa, pero también un poco aliviada. La verdad había salido a la luz y ahora podían avanzar. Su esposo, Alejandro, era un hombre profundo y sabio, dispuesto a luchar por su matrimonio a pesar de la traición. Por la noche, después del trabajo, se sentaron nuevamente a la mesa para discutir qué hacer a continuación. Alejandro, como siempre, estaba tranquilo y razonable, aunque María veía cuánto lo habían herido sus palabras. «María», comenzó Alejandro, mirándola a los ojos, «he pensado mucho en esto.
Ambos sabemos que nuestro matrimonio no ha sido perfecto y que tenemos muchas cosas que discutir y corregir, pero quiero intentarlo. ¿Tú también lo quieres? María lo miró, su corazón lleno de sentimientos encontrados, culpa, gratitud y esperanza. Sí, Alejandro, quiero intentarlo. Sé que cometí un error, pero estoy dispuesta a trabajar en nosotros. Alejandro asintió, su mirada llena de determinación. Debemos ser honestos el uno con el otro y trabajar en nuestros problemas. Tal vez deberíamos acudir a un terapeuta de pareja. María estuvo de acuerdo, sabiendo que eso les ayudaría a comprender mejor sus sentimientos y a encontrar un lenguaje común. Decidieron que comenzarían con sesiones regulares con un especialista para entender cómo reconstruir la confianza y fortalecer su relación. Durante las semanas siguientes, comenzaron a trabajar activamente en su matrimonio. El terapeuta de pareja les ayudó a revelar muchas emociones y problemas ocultos que habían pasado desapercibidos durante mucho tiempo. María y Alejandro aprendieron a comprenderse mejor, a expresar sus sentimientos y a ser más abiertos. Mientras tanto, María evitaba encontrarse con David. Sabía que esos sentimientos eran fuertes, pero incorrectos. Su prioridad era restaurar su familia y corregir sus errores. Sin embargo, los pensamientos sobre David no la abandonaban, lo que se convirtió en una prueba adicional para su determinación. Una noche, cuando María volvió a casa después de otra sesión con el terapeuta, Alejandro la esperaba con una propuesta inesperada. María, creo que necesitamos un poco de tiempo separados para entender nuestros sentimientos y descubrir qué es lo que realmente queremos. Propongo que tomemos una pequeña pausa y vivamos separados por un tiempo. María quedó sorprendida, pero en el fondo entendía que esto podría ayudar a ambos. Tienes razón, Alejandro. Esto podría darnos la oportunidad de pensar y entender qué es lo importante para nosotros. Decidieron que María se mudaría temporalmente a casa de su amiga para darles a ambos el espacio necesario para reflexionar. Esta decisión fue difícil, pero sabían que podría ser un paso importante hacia la recuperación de su relación. Durante este tiempo de separación, María continuó trabajando en sí misma, asistiendo a terapia y reflexionando sobre sus sentimientos. Pasaba mucho tiempo sola, pensando en su vida, su matrimonio y los sentimientos que surgieron por David. Un día, mientras caminaba por el parque, María se encontró con David. Sus miradas se cruzaron accidentalmente y María sintió cómo su corazón volvía a latir más rápido. «David», comenzó ella, tratando de mantenerse tranquila. «Necesitamos hablar». Encontraron un lugar tranquilo en un banco y se sentaron. David escuchaba atentamente mientras María le contaba sobre sus decisiones y sentimientos. «David, todavía siento algo especial por ti, pero ahora debo enfocarme en mi matrimonio. No podemos estar juntos mientras no entienda qué es lo que realmente quiero». David asintió. Su rostro expresaba comprensión y tristeza. «Lo entiendo, María. No quiero interferir entre tú y tu esposo, pero quiero que sepas que siempre estaré aquí si necesitas hablar». María sintió alivio al escuchar estas palabras. «Gracias, David. Aprecio tu comprensión y apoyo». Se abrazaron para despedirse, y María regresó a casa con una nueva comprensión de lo que debía hacer. Su camino hacia la recuperación de su familia y la búsqueda de sí misma era difícil, pero sabía que era necesario para encontrar la verdadera felicidad y armonía en su vida. La separación temporal dio a María y Alejandro la oportunidad de profundizar en sus sentimientos y entender lo que querían de su relación. María se mudó con su amiga Elena, quien la apoyó durante este difícil periodo. Pasaron varias semanas. María reflexionaba diariamente sobre su vida, su matrimonio y sus sentimientos hacia David. Pasaba mucho tiempo sola, leyendo libros, caminando por los parques y escribiendo sus pensamientos en un diario. Estos momentos la ayudaron a comprender mejor sus necesidades y deseos. Una noche, mientras estaba sentada en el balcón del apartamento de Elena, disfrutando del atardecer, recibió una llamada de Alejandro.
Su voz era tranquila y seria. María, creo que necesitamos encontrarnos y hablar. Yo también he aprendido mucho durante este tiempo. María estuvo de acuerdo y concertaron una cita para el día siguiente en su café favorito. Sentía una mezcla de nervios y esperanza, pero sabía que esta conversación sería un paso importante para la recuperación de su relación. El café tenía una atmósfera acogedora. María llegó primero y se sentó en una mesa junto a la ventana, disfrutando de la vista a la calle. Pronto llegó Alejandro, quien se veía tranquilo y sereno. «Hola, María», dijo sentándose frente a ella. «Me alegra que hayamos decidido encontrarnos. Tenemos muchas cosas que discutir». María asintió y comenzaron a hablar. Alejandro compartió sus pensamientos y sentimientos, reconociendo que su relación realmente necesitaba cambios. Comprendió que su matrimonio había caído en la rutina y que ambos habían dejado de prestar suficiente atención el uno al otro. «María, quiero que ambos seamos felices. Si necesitamos cambiar algo, estoy dispuesto, pero quiero que trabajemos en esto juntos», dijo Alejandro, su voz llena de determinación. María sintió calidez y apoyo en sus palabras. «Yo también quiero eso, Alejandro. Entiendo que cometí un error, pero estoy dispuesta a trabajar en nosotros. Necesitaba este tiempo para darme cuenta de lo que realmente valoro». Hablaron de sus problemas y de las posibles soluciones. Alejandro propuso algunas ideas para mejorar su comunicación y darle variedad a su vida. Decidieron seguir asistiendo a terapia de pareja y trabajar en su relación. Después de esta conversación, María sintió que entre ellos había surgido una nueva chispa. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, saliendo a citas, realizando actividades compartidas y hablando abiertamente sobre sus sentimientos. Alejandro se volvió más atento y cariñoso, y María se esforzaba por ser más abierta y sincera. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá viendo una película, Alejandro de repente dijo: «María, sé que todavía nos queda un largo camino, pero me alegra que hayamos decidido recorrerlo juntos. Te amo y estoy dispuesto a luchar por nosotros». María sonrió, sus ojos llenos de lágrimas. «Yo también te amo, Alejandro, y creo que podremos superar todas las dificultades si estamos juntos». Estas palabras marcaron un nuevo comienzo para ellos. María y Alejandro decidieron darle una segunda oportunidad a su matrimonio, pero esta vez estaban dispuestos a trabajar en él y a valorar cada momento que pasaban juntos. María también comprendió que sus sentimientos hacia David habían sido una lección importante. Le ayudaron a entender la importancia de ser honesta consigo misma y no temer a los cambios. Agradecía a David por haber estado a su lado en ese momento difícil, pero ahora sabía que su lugar estaba junto a Alejandro. Así, María y Alejandro comenzaron una nueva etapa en sus vidas, llena de esperanza y oportunidades para crecer. El tiempo pasó, y María y Alejandro gradualmente restauraron su confianza y comprensión mutua. Sus esfuerzos no fueron en vano. Aprendieron a escucharse y entenderse mejor. Compartieron sus sueños y temores. Las visitas al terapeuta de pareja ayudaron a descubrir problemas profundos y a encontrar formas de resolverlos. Una noche, varios meses después del comienzo de su nueva vida, María y Alejandro estaban sentados en la terraza de su casa. En el aire flotaba el aroma del césped recién cortado y de las rosas en flor. Alejandro sostenía una taza de té y María un libro que estaba leyendo. Disfrutaban de una tarde tranquila y de la calidez del uno al otro. «Alejandro», comenzó María, dejando el libro a un lado, «quiero hablar sobre el futuro». Alejandro se volvió hacia ella. Sus ojos expresaban interés y atención. «Claro, María. ¿Qué tienes en mente?». María suspiró, reuniendo sus pensamientos. «He pensado mucho sobre lo que ha pasado en los últimos meses. Me he dado cuenta de que es importante no solo estar juntos, sino también desarrollarnos como individuos, apoyarnos mutuamente en nuestros proyectos». Alejandro asintió, su rostro serio y pensativo.
Tienes razón. No solo debemos mantener nuestra relación, sino también ayudarnos a crecer. ¿Qué propones? María sonrió, sintiendo un nuevo rayo de esperanza dentro de ella. Quiero empezar mi propio negocio. Siempre he soñado con tener mi propio taller de joyería. Quiero hacer lo que amo y crecer en ese campo. Alejandro tomó su mano y la apretó suavemente. Es una idea maravillosa, María. Te apoyo en todo y sé que lo lograrás. Podemos trabajar juntos para hacer realidad tu sueño. María sintió cómo su corazón se llenaba de gratitud y amor por Alejandro. Gracias, Alejandro. Tu apoyo significa mucho para mí. Así comenzó una nueva etapa en sus vidas. María abrió su propio taller y Alejandro la ayudó en cada paso, brindándole apoyo e inspiración. Sus esfuerzos conjuntos llevaron al éxito y pronto el taller de María se volvió popular en su ciudad. María estaba feliz de hacer lo que amaba y de ver cómo su creatividad traía alegría a la gente. Al mismo tiempo, su matrimonio se fortaleció. María y Alejandro aprendieron a valorar cada momento juntos y a planificar su futuro. Viajaban con frecuencia, descubriendo nuevos lugares y culturas, lo que los unía aún más. Una vez, durante uno de esos viajes, Alejandro sugirió que celebraran su nueva relación. Eligieron un acogedor restaurante junto al mar, donde la noche estuvo llena de risas, recuerdos cálidos y planes para el futuro. Alejandro, dijo María, mirando el cielo estrellado, estoy tan agradecida de que hayamos encontrado la fuerza para superar todas las pruebas y empezar de nuevo. Siento que ahora todo irá bien. Alejandro la abrazó. Sus ojos brillaban de felicidad. Yo también lo creo, María. Nos hemos vuelto más fuertes gracias a todas las dificultades y ahora tenemos todo para ser felices. La noche llegó a su fin y regresaron a su hotel, sintiendo que sus corazones estaban llenos de amor y gratitud. María sabía que los esperaban muchos desafíos y alegrías, pero ahora estaban listos para enfrentarlos juntos. Su viaje hacia un nuevo comienzo se convirtió en un símbolo de su amor y determinación. María y Alejandro encontraron la fuerza para superar las dificultades y crear una nueva familia más fuerte y feliz. Y ese nuevo comienzo se convirtió en un regalo que ambos cuidarían y desarrollarían día a día.